Hola, nosotros somos alumnos de la Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Zacatepec y correspondemos al equipo 5. En este video hablaremos sobre los compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos químicos relacionados entre sí, dando origen a una sustancia totalmente nueva y diferente. El objetivo de esta práctica es mostrar las características de cada compuesto químico y de los elementos que lo conforman, así como también mostrar la formulación de estas y su nomenclatura. Compuestos oxigenados. Son compuestos binarios formados por un elemento y un oxígeno. Hay dos clases de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos u óxidos metálicos son las combinaciones binarias del oxígeno con un metal. El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2, mientras que el del metal es positivo. Su fórmula general está, donde M es un metal y la X la valencia del metal. El 2 corresponde a la valencia del oxígeno. La lectura de los compuestos se realiza de forma contraria a su escritura, es decir, se comienza nombrando el seguido del elemento que le precede. Por ejemplo, si yo tengo el elemento litio y quiero combinar con el oxígeno para formar un óxido, ya sé que mi oxígeno tiene una valencia de -2. El litio trabaja con una valencia de 1. Por lo tanto, las valencias se cruzan para poder formar la fórmula, que quedaría de esta manera. Mientras que en la nomenclatura tradicional de los óxidos metálicos se nombra con la palabra óxido seguida del elemento metálico, teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. Si las valencias se pueden simplificar, se simplifican. Como el litio tiene una valencia únicamente, se coloca la palabra óxido y se coloca el nombre del metal con la terminación ico, por lo cual se va a llamar óxido lítico. Mientras que la nomenclatura de Stock se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico en números romanos y entre paréntesis, precedido por la expresión óxido de más elemento metálico, por lo que quedaría de esta manera: óxido de litio entre paréntesis 1. Y finalmente en la nomenclatura sistemática se indica mediante un prefijo el número de átomos de cada elemento. Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. En este caso se escribe como monóxido de litio. Las características del óxido de litio es que es un mineral compuesto con presencia en forma sólida, de color blanco. El óxido litio es un óxido metálico formado por dos átomos de litio y un átomo de oxígeno, mientras que el litio encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica. Es el metal sólido más ligero, es blando, de bajo punto de fusión y reactivo. Su número atómico es 3, su valencia 1 y su estado de oxidación +1. Mientras que el oxígeno es el elemento químico gaseoso, su símbolo es una O, su número atómico es 8 y su peso atómico es de 16. Es de gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración, la mayor parte de las células vivas y en los procesos de cocción, lo que más abunda en nuestra corteza terrestre. Su valencia es 2 y su estado de oxidación es de -2. Hidróxidos son compuestos formados por un metal y el grupo hidróxido. Su fórmula general es esta, donde M es el símbolo químico del metal y X se corresponde con su número de oxidación. Los hidróxidos se nombran con la palabra hidróxido seguida de la preposición de y del nombre del metal. Aquí tenemos a nuestro elemento, y como este tiene una valencia de 2, se le pondría aquí, quedando de esta manera. Mientras que en la nomenclatura se representaría como el hidróxido más prefijo, sufijo, según la valencia del metal, sea hipo, oso, ico o per. Esto quedaría de esta manera: hidróxido ferroso, ya que posee dos valencias y actúa con la menor. La nomenclatura sistemática se indica con el
código del número de iones más el hidróxido de, por lo que quedaría de esta manera: dihidróxido de hierro. Por la nomenclatura de Stock se indica de esta manera: hidróxido de más el elemento, evidencia en números romanos y entre paréntesis, quedando de esta manera: hidróxido de hierro, paréntesis 2. El hierro es que es un elemento químico. Su símbolo es este, su número atómico es de 26 y su peso atómico es de 55. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y con un símbolo. Es un metal maleable, tenaz y de color gris plateado y magnético. Óxidos ácidos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal con un oxígeno que actúa con el número de oxidación -2. Su fórmula general se representa de esta manera, donde N es un no metal y la X es la valencia del no metal, mientras que el número 2 es la valencia del oxígeno. Para escribir la fórmula química de estos compuestos, primero se escriben los símbolos del no metal y del oxígeno. Luego, los números de oxidación de ambos elementos, se cruzan ambos números y se escriben como subíndices en la fórmula del compuesto químico. Y si son pares, se simplifican. El ejemplo de la nomenclatura tradicional del compuesto presentado anteriormente quedaría de esta manera: óxido nítrico. En la nomenclatura de esto se representaría como óxido de nitrógeno, paréntesis 5. Y en la nomenclatura sistemática se describiría como pentaóxido de dinitrógeno. Las características del óxido de nitrógeno es que es un compuesto sólido de color blanco, comúnmente conocido como anhídrido. A excepción de los demás óxidos de nitrógeno que se encuentran en estado gaseoso, este se presenta en estado sólido. Mientras que las características del nitrógeno es que es un elemento químico. Su símbolo es N, su número atómico es 7, su peso atómico es de 15. Es un gas en condiciones normales. Otra característica es que es uno de los principales constituyentes de la atmósfera, con un 78% de volumen de aire seco. Ácidos oxácidos son compuestos temarios de hidrógeno, oxígeno y un elemento electronegativo. Son generalmente no metálicos. Se generan a partir de un óxido ácido, sumándole una molécula de agua. La fórmula de los oxácidos es esta, siendo N un número electronegativo no metálico en la mayoría de los casos. Para su formulación se necesita saber el estado de oxidación de los elementos. Al saber que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el del azufre es +6, estos dos se cruzan y se simplifican, por lo que quedaría de esta manera, mientras que en la nomenclatura tradicional se expresaría como sulfúrico. En la nomenclatura de Stock quedaría de esta manera: ácido tetraoxosulfúrico, entre paréntesis 4. En la nomenclatura sistemática se leería como tetraoxofosfato, entre paréntesis 4, de hidrógeno. Las características del hidrógeno es que es el primer elemento de la tabla periódica. En características normales es un gas incoloro, inodoro e insípido. Las características del azufre es que este no es un metal que tenga un color, mientras que las características del azufre es que este no metal tiene un color amarillento fuerte que arde con una llama de color azul. Soluble en agua, pero se disuelve en disulfuro de carbono y benceno. Es multivalente y son comunes los estados de oxidación -2, +2, 4, +6. El ácido sulfúrico es un líquido aceitoso, incoloro y de olor particular, dependiente de su concentración. Un punto de fusión de 10 grados centígrados y
y un punto de ebullición de 330 grados centígrados. Es una sal con oxígeno, al igual que también entra dentro de las clasificaciones de los compuestos químicos. ¿Qué es una sal oxisal? Bien, son compuestos formados por un metal, un no metal y oxígeno. Estas son consideradas las sales de los ácidos oxácidos, ya que se forman por la sustitución de los hidrógenos del oxácido por un metal. Ejemplo de sales es el sulfato de sodio. Tener en cuenta que al momento de formar una sal siempre obtendremos la sal y una molécula de agua junto con esta. Por ejemplo, hidróxido de sodio más ácido sulfúrico nos da como resultado la sal, que es el sulfato de sodio más la molécula de agua. Otro ejemplo sería hidróxido de sodio más ácido sulfuroso nos daría como resultado el sulfito de sodio más ¿Cuál es su noción química? Se trata de un compuesto que se forma mediante el enlace de cationes y aniones, es decir, iones con carga diferente, ya sea positiva y negativa. Son el resultado de una reacción que se genera a partir de la relación entre un ácido, que sería el anión, y una base, que sería el catión. Por ejemplo, el cloruro de sodio, o más conocida como la sal de mesa, siendo el anión el sodio, que se denomina Na, y el catión el cloro, que sería Cl. Como bien sabemos y hemos visto a lo largo de este video, cada compuesto químico tiene una formulación diferente y las sales no son la excepción. Veamos cómo formular una sal oxisal. Se realizará con la siguiente fórmula: MaXbOCN, donde M es el elemento metálico, X es el elemento no metálico, O es el oxígeno. Los valores de A, B y C corresponden a los valores del oxácido del que procede. N es la valencia del elemento metálico. Veamos un ejemplo para que estemos más claros. El clorito de calcio más su molécula de agua. El clorito de calcio proviene del ácido de partida, que se denomina ácido cloroso. Ahora, ubiquemos todos los elementos de la fórmula en esta estructura de la sal. El elemento metálico sería Ca o calcio. El elemento no metálico es cloro o Cl. El oxígeno, como bien saben, se representa con la letra. La valencia del elemento metálico sería 2, porque en la tabla periódica nos dice que calcio siempre trabajará con una valencia de 2 positiva. Y por último, pero no menos importante y que debemos recordar, que siempre al momento de formar una sal nos traerá también con ella una molécula de agua. Veamos sus características. Las sales son compuestos que forman cristales. La mayoría de ellas son solubles en agua. Si hablamos de los carbonatos metales alcalinos, algunos de ellos son poco solubles en agua. Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, así como también baja dureza y baja comprensibilidad. Estas sales, ya sean fundidas o disueltas en agua, conducen electricidad. Pero ¿cómo denominar a los diferentes tipos de sales? Bueno, existen 3 diferentes tipos de nomenclatura: la tradicional, la stock y la sistemática, las cuales veremos a continuación. Iniciaremos con la nomenclatura tradicional. Se nombra de forma similar al ácido oxácido del que procede, sustituyendo la terminación oso por ito y la terminación ico por ato, seguido del elemento metálico. Ahora, tendremos que utilizar ico si tiene una valencia, oso o ico si tiene 2 valencias, hipo, oso u oso e ico si tiene 3 valencias, hipo, oso, oso, ico, per e ico si tiene 4 valencias.
El clorito sódico. Su fórmula química es NaClO2. Procede del ácido cloroso HClO2. Aquí sustituiremos la terminación oso por la terminación ito, como se había dicho anteriormente, y esto seguido del elemento metálico terminando en ico, porque solo tiene una valencia. Por lo tanto, su nomenclatura tradicional sería clorito de sódico. Continuamos con la nomenclatura de Stock. Se nombra de forma similar a la nomenclatura tradicional, seguido del elemento metálico indicando la valencia con la que actúa en números romanos entre paréntesis. Como sabrán, dependiendo del tipo de elemento que utilicemos, es la nomenclatura que nosotros le denominemos. En este caso utilizaremos la de hierro, trabajando con una valencia de 3, que sería el sulfato de hierro o la sal oxisal del sulfato de hierro. Como podemos ver, utiliza una valencia de 3, por lo tanto se escribe su valencia después de todo el nombre entre paréntesis con números romanos, sulfato de hierro 3. Y por último, pero no menos importante, está la nomenclatura sistemática. Se nombra con el nombre del anión seguido por el nombre del catión y seguido por el prefijo que indica el número de átomos del elemento metálico. En el caso de que el anión se encuentre entre paréntesis, el número de iones se indica mediante los prefijos griegos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis, octaquis y así sucesivamente. Ejemplo. Veamos un ejemplo actuando el hierro con valencia 2. Por ejemplo, dioxosulfato de hierro. Si se dan cuenta, el hierro trabaja con una valencia de 2, entonces se denominaría dioxosulfato de hierro. Cuando trabaja con valencia 3 sería trioxosulfato de hierro, y cuando trabaja con 4 sería tetraoxosulfato de hierro. Existen diferentes tipos de sales, así que a continuación veremos su clasificación de este tipo de sales. Para empezar están las sales neutras. Estas sales son aquellas en las que todos los hidrógenos del ácido han sido sustituidos por el metal. Por ejemplo, el sulfato de magnesio, que se realiza a partir del ácido sulfúrico más el hidróxido de magnesio, dándonos como resultado la sal, que sería el sulfato de magnesio más la molécula de agua. Pero ¿cómo identificar este tipo de sales? Pues bueno, más que nada tenemos que ver la fórmula. Ahí nos daremos cuenta que no existe ningún elemento intermediario entre el elemento metálico y no metálico. De esta forma sabremos si es una sal neutra o no. Sales ácidas. Estas sales son compuestos que se obtienen sustituyendo partes de los hidrógenos del ácido por el metal del hidróxido. ¿Y cómo saber si estamos hablando de una sal? Bien, fijémonos en la estructura química de estas sales que acabamos de mostrar. Ahí nos daremos cuenta que siempre habrá un hidrógeno intermedio entre el elemento metálico y no metálico, como por ejemplo LiHCO3. Ahí podemos ver que después del Li y antes del CO3 está un hidrógeno. De esta forma sabremos si estamos hablando de una sal ácida o no. Sales básicas. Estas sales se forman cuando el hidróxido del cual proviene contiene más grupos uracilos o OH y no han sido sustituidos en su totalidad.
Para saber si estamos hablando de sales básicas, tendremos que fijarnos en la fórmula que contiene cada sal. Ahí podremos encontrar que siempre habrá un grupo OH intermedio entre el elemento metálico y no metálico, como por ejemplo CaOH-NO3, donde estaremos dándonos cuenta que después del Ca, que es el elemento metálico, hay un grupo OH, y después del OH sigue el grupo no metálico, que es el NO3, dándonos cuenta que sí estamos hablando de una sal básica. Yo les hablaré de los compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados se dividen en tres: en hidruros metálicos, no metálicos y ácidos hidrácidos. Comencemos con los hidruros metálicos. Son compuestos binarios hidrogenados que se forman por la unión de los metales con el hidrógeno. Su formación es simple, solo se tiene que escribir el símbolo del metal y se añaden los hidrógenos dependiendo del número de valencia del metal. Para su nomenclatura, el nombre genérico vendrá a ser la palabra hidruro y el nombre específico vendría a ser la palabra del metal. Para el nombre sistemático, solo se usan prefijos en el nombre genérico como mono, di, tri, tetra y el nombre específico del metal. Por ejemplo, el primer compuesto, LiH, sería hidruro de litio, el segundo, CrH3, trihidruro de cromo, el siguiente, AuH, hidruro de oro y el último, AuH3, trihidruro de oro. Para la nomenclatura de stock no se colocan prefijos ni sufijos en el nombre genérico y tampoco en el específico. Solo se tiene que colocar el número romano al final del nombre de la sustancia que va a indicar el valor de la valencia del metal. Por ejemplo, LiH, hidruro de litio 1, el CrH3, hidruro de cromo 3, AuH, hidruro de oro 1, AuH3, hidruro de oro 3. Para la última nomenclatura, la tradicional, se usará sufijos en el nombre específico si el hidruro contiene un metal variable, como por ejemplo el hierro o el oro, donde la terminación oso indica que el metal está trabajando con su menor valencia y la terminación ico indica que el metal está trabajando con su mayor valencia. Por ejemplo, LiH, hidruro de litio, CrH3, hidruro crómico, AuH, hidruro auroso, AuH3, hidruro áurico. Continuamos con los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos son compuestos formados por un no metal y el hidrógeno. En este tipo de compuestos, el hidrógeno trabaja como estado de oxidación +1. En el caso de unirse con elementos de oxidación menores a 1, el hidrógeno deberá contar con varios átomos. El nombre de estos compuestos no se rige por ninguna de las reglas de nomenclatura, ya sea sistemática, stock o la tradicional. Algunos ya poseen nombre preestablecido, como SiH4 silano, CH4 metano, BH3 borano, NH3 amoníaco, PH3 fosfano, ASH3 arsano, SbH3 estivano. Seguimos con los ácidos hidrácidos. Son combinaciones binarias entre hidrógeno junto a los halógenos del grupo 17, exceptuando al astato, y con los anfígenos del grupo 16, exceptuando al oxígeno. Los primeros actúan con valencia -1 y los segundos actúan con valencia -2. La fórmula quedaría como anfígenos más hidrógeno igual a un hidrácido. Halógenos más hidrógeno igual a un hidrácido. Tiene dos nomenclaturas, de stock y tradicional. Su nomenclatura tradicional se coloca la palabra del ácido seguido del no metal y el sufijo hídrico, quedando ácido no metal hídrico. Ejemplos: H2S, ácido sulfídrico, H2SE, ácido selenhídrico, HF, ácido fluorhídrico, HCl, ácido clorhídrico. Pasando a la nomenclatura de stock, se coloca el nombre del no metal seguido del sufijo oro y al final de hidrógeno, quedando como no metal oro de hidrógeno. Ejemplo: H2S sulfuro de hidrógeno, H2SE selenio de hidrógeno,
HF fluoruro de hidrógeno, HCl cloruro de hidrógeno. Y eso fue todo por los compuestos hidrogenados. Sales aloideas o sales de ácidos hidrácidos. Formación de las sales aloideas. Para la formación de una sal aloidea necesitaremos ácido hidrácido más un hidróxido, y de esto nos dará como producto la sal aloidea y moléculas de agua. Para este ejemplo ocuparemos el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, en el cual el ácido clorhídrico es el ácido hidrácido y el hidróxido de sodio es el hidróxido. Como podemos notar, hidrógeno tiene la valencia más 1, cloro tiene valencia menos 1, sodio tiene valencia más 1 y el grupo hidroxilo tiene valencia menos 1. Estos serán intercambiados para poder formar su formulación. Entonces su formulación será H1Cl1 y Na1 o H1, pero se omite el número porque ya damos sobreentendido de que si no hay número en la formulación es 1. También se omite el signo siempre se tiene que omitir. Esto es importante para la formulación de la sal aloidea, ya que con esto identificaremos cuántos átomos de cada elemento se tienen. Para la formación de la sal aloidea, el ácido clorhídrico debe de romper su enlace, así que quedará un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Lo mismo sucederá con el hidróxido de sodio. Sodio romperá su enlace con el grupo hidroxilo. Cada elemento o grupo funcional tomará su valencia que le correspondía, como en el caso de hidrógeno era más 1, el de cloro era menos 1, el de sodio más 1 y el del grupo hidroxilo menos 1. Como podemos notar, nuestros productos fue la sal aloidea y una molécula de agua. La sal aloidea que obtuvimos fue el cloruro de sodio, ya que solo teníamos un átomo de sodio y un átomo de cloro, el cual el sodio fue otorgado por el hidróxido y el cloro fue otorgado por el ácido hidrácido. Sodio es un elemento metal y cloro es un elemento no metal, es decir que en una sal aloidea debe de haber un elemento metal y un elemento no metal. También obtuvimos una molécula de agua, en el cual un hidrógeno fue otorgado por el ácido hidrácido, un oxígeno por el hidróxido y otro hidrógeno fue otorgado por el hidróxido. Como pudiste darte cuenta, es la misma cantidad de átomos que teníamos en un inicio, ya que nuestro producto debe de utilizar la misma cantidad de sustrato, es decir, que si solo teníamos una cierta cantidad en el inicio, debe de ser la misma en el producto. Características de las sales aloideas. Son inodoras, es decir que no presentan olor. Son de carácter iónico, es decir que el elemento que los conforman es metal y no metal. Son solventes en soluciones polares y son sólidos a temperatura ambiente. Los peróxidos consisten en combinaciones binarias del oxígeno junto a metales. Se caracterizan por llevar el grupo peroxo. Los podemos considerar como óxidos con más oxígeno del que corresponde por la valencia de este elemento. En la nomenclatura tradicional se nombra la palabra peróxido seguida del elemento metálico, teniendo en cuenta la valencia de este último y añadiendo los mismos sufijos que en las otras familias de compuestos. En la nomenclatura de stock se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, predecido por la expresión peróxido de más el elemento metálico. Un ejemplo de los peróxidos puede ser el agua oxigenada. Conclusión. Podemos concluir que existen diferentes tipos de compuestos químicos y que cada compuesto químico tiene una clasificación diferente y dependiendo de qué compuesto estemos hablando será la diferencia de su clasificación.
al igual que su estructura y su formulación de cada compuesto también es diferente, tomando en cuenta si se le agrega un metal o no metal. Este tipo de compuestos presentan diferentes tipos de características dependiendo de cuál estamos hablando y están presentes dentro de nuestra vida diaria y a menudo no nos damos cuenta. Tal es el caso de la sal de mesa. Esperemos que te haya gustado nuestro video.